Glorioso, tú eres glorioso, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, honrarte, adorarte, servirte, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, Señor. Eres tú el que nos has concedido este gran honor, este gran privilegio, Señor, de poderte adorar, de poderte glorificar, de poderte dar la gloria, Señor. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Para todos los hermanos, bienvenidos en esta noche. Bendito sea Dios. Esperando que hoy la palabra que va a ser anunciada, predicada, aleluya, a través del pastor Javier Reyes, gloria a Dios. Pastor Javier, bienvenido, me alegra de poderle dar una cordial bienvenida, esperando que la bendición de Dios esté sobre ti, que lo que Él ya descargó en su espíritu lo pueda entregar sin temor, sino suéltalo, aleluya, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén. Bendiciones, mi pastora Nelly, bendiciones, la pastora Lida, el pastor Edgar Galán, todos los que están por ahí, Jovino, Nidia, los que alcanzo a ver por acá, un saludo para todos, Dios les bendiga, ojalá puedan prender las cámaras. Lucy, Dios le bendiga, bendiciones para todos, es un gusto saludarlos. Eh, bueno, quiero depositar algo en su espíritu, lo que Dios ha venido depositando, y lo voy a repartir en dos temas. Le voy a regalar 5 minutos a un tema y unos 10 minutos al otro, para que sea algo corto pero contundente. Mm, Alguien, por favor, vaya a la palabra, Efesios 1:3. Sandrita o quién está más, Marta. Marta está ya lista. Alguien Amén. que tenga, alguien que participe, alguien que lo lea desde su casa. Ah, Ah, espéreme, espéreme. Ya, ahora sí, Martica, adelante. Gloria a Dios. Ya le abrí la plataforma. Gloria a Dios. Está listo. Ahí está. Bendito sea ahí Dios. está. Vamos a manejar Reina Valera. ¿Estamos ahí? Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Y claro que sí. Ya, Voy tranquilo. a leerlo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias. Yo quiero empezar, mis hermanos, dándoles algo de lo que se vivió en el retiro. Era que el pastor, al final del culto del domingo, él estaba hablando sobre qué tenemos que hacer para alcanzar la bendición. Efesios nos dice que ya fuimos benditos. O sea que cuando usted fue lanzado desde la eternidad, desde la matriz del Padre, Dios le depositó a usted y a mí lo necesario para cumplir un propósito. Ya no tenemos que ir a pedir más, no tenemos que, porque muchas veces estamos pidiendo lo que ya se nos depositó. Y de hecho le decía al pastor que yo nunca lo interrumpí porque llevábamos casi la misma línea del bosquejo. Y cuando usted viene a este mundo, obviamente va a empezar su proceso, donde su proceso le va a servir de testimonio, pero su proceso también le va a servir para que usted entre en la oración y en la revelación de lo que el Padre ya depositó. Yo les hablaba de pronto de lo que decía el Salmo 1, el Salmo 2:7, donde David declara y dice, es necesario que yo publique el decreto. Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto y Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás
con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. Gracias por el texto. ¿Qué me está diciendo este texto? Que había un decreto que no se había publicado, que había un decreto que solamente se le había revelado al salmista. La gente dice, ese salmo es mesiánico. Sí, el salmo es mesiánico, pero resulta y pasa que indagando, todos los reyes que se iban a sentar decretaban este salmo. Todos los reyes que se iban a sentar a reinar decretaban el mismo salmo antes de sentarse. O sea que lo cogían para sí mismo y lo activaban para sí mismo, como cuando usted activa para su vida Isaías 53. Isaías lo activó en un pasado, pero aún nosotros lo seguimos activando. Se trata de un decreto eterno. Ahora, fíjese que se cuenta que cuando David activó este decreto, David estaba siendo perseguido para matarlo. Y dice, conviene, ahora es cuando conviene que yo declare, que yo lance el decreto que se me activó en la eternidad. Y cuando él activa ese decreto, ya él no viene a ser el intruso, sino los intrusos vienen a ser los filisteos. Cambia la posición espiritual, cambia lo que estaba pasando, cambia, y ahora los intrusos son los filisteos. Ahora él cambia totalmente la atmósfera a su favor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que tenemos que andar nosotros es en la revelación y en la dirección del Espíritu Santo para el cumplimiento del propósito que tenemos, que ya se nos designó. Salmo 139:16 dice que había un libro escrito y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas. Démosle tiempo que lo busque. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin hacer falta ninguna de ellas. Gracias. a Lo que David estaba viendo era un pedacito de la historia o del propósito que estaba escrito para él antes de venir. Por eso usted dirá, mi propósito está escrito, sí. Una es la voluntad del Padre y una es la voluntad suya. Usted decide si camina en el libro del propósito o si usted mismo hace su voluntad. Ahora, usted dirá, ¿y por qué me están pasando cosas que me hacen, que me duelen, que me hacen llorar, que me hacen sufrir? Cuando usted analiza, los profetas escribieron de Cristo tanto el sufrimiento como la gloria venidera. Y cuando usted descifra, Isaías dice, fue desechado, fue molido, fue castigado. ¿Por qué? Porque este pedacito también estaba escrito en el libro. Este pedacito tenía que cumplirse. Y entonces todo lo que yo he pasado y por donde yo he pasado también estaba escrito la mayoría de veces, sí. ¿Por qué? Porque lo mismo que se escribió de Jesús, quizás no se le mostró a José, pero tenía que pasarlo por ahí. De José quizás estaba escrito que tenía que ir a la cárcel, aunque él no lo leyó, pero lo pasó. Era necesario pasar por ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque era necesario el cumplimiento de la ley y la ley es como un engranaje o como un rompecabezas que se tiene que armar. Ejemplo, antiguamente el sacerdote tenía que hacer todos los días expiación por el pueblo, matar un animal, matar un carnero, según la ofrenda por el pecado. Y el sumo sacerdote, mira esto como engrana, el sumo sacerdote era el que entregaba la ofrenda anual por el pecado de todo el pueblo. Estamos ahí, ¿cierto? Creo que todos estamos ahí y todos estamos entendiendo. ¿Sabe algo? Lo que le pasó a Cristo y por donde pasó Cristo era necesario. Era necesario que Judas lo negara, era necesario que Judas lo entregara porque él no podía morir ante el imperio romano, ni apedreado ni colgado, como lo dice el pastor. Él tenía que morir como una ofrenda por el pecado, pero analice esto. ¿Quién era el que entregaba la ofrenda por el pecado? Era un sumo sacerdote. Si usted analiza, Judas lo vende al sumo sacerdote Caifás y Caifás lo entrega. Y se levanta el padre y dice, yo recibo la ofrenda por el pecado, porque no solamente es por el pueblo, es por los gentiles, es por usted, es por mí. Ahora están entendiendo que todo tenía que casar y todo tenía que enlazar, pero vuelvo y les digo, mucha gente está quizás
orando y preocupándose por la añadidura, por la bendición, por la empresa, por el dinero. Cuando empezamos, dijimos que ya fuimos benditos y que teníamos un decreto de bendición desde la matriz espiritual del Padre. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Jesús dijo, no se preocupen por qué han de comer o por qué han de vestir. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todo se les irá dando, añadiendo en el momento exacto lo que usted va necesitando para el cumplimiento del propósito se va activando. En el tiempo, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios las cosas se van alineando y se van activando. Entonces, nosotros quizás muchas veces estamos desperdiciando tiempo en muchas cosas materiales y estamos desviando la vista de las cosas espirituales. Cuando Pablo dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no quiten los ojos de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Escucha esto, porque voy a entrar al otro tema. Cuando Cristo Jesús iba en la barca, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículo, creo que desde el 23 hacia abajo. Léalo conmigo, manténgalo ahí. Vaya conmigo y mira lo que pasó. Y ahora les voy a regalar el título de la enseñanza. Sal de la barca. Dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mira, ten muy presente lo que vas a leer. El viento era contrario, estaba siendo azotada por las olas. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Tenga consciente lo que está leyendo. Un fantasma, voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces estaban en la barca y vinieron y le adoraron, verdaderamente eres hijo de Dios. Versículos adelante dice que llegaron a una tierra donde hicieron muchas sanidades, muchos milagros y muchas liberaciones. Escucha esto, ¿para dónde voy? Si usted se da cuenta, todos los 12 discípulos estaban en la barca. Muchos han predicado de la falta de fe de Pedro. Y Pedro se hundió y Pedro le faltó fe. Pero el único que se arriesgó se llamó Pedro. El único que se atrevió a salir de la zona de confort se llamó Pedro. El único que dio unos pasos y alcanzó a caminar sobre el agua se llamó Pedro. No se llamó Judas, no se llamó Mateo, no se llamó nadie más de ahí, nadie más salió de ahí. Todos estaban en la barca. Y quizás nosotros vemos lo sobrenatural o queremos ver lo sobrenatural, pero estando en la barca. Y no se puede ver, no se puede caminar sobre el agua si se queda uno en la barca. Porque ¿a dónde les llevo el contexto? Somos cristianos cómodos muchas veces, cristianos de cuatro paredes, cristianos de una iglesia de encerrados, cristianos de casa, cristianos de chocolate con pan o cristianos de Netflix, porque en la casa todo está bien y fluye bien y el trabajo está bien. Ahí, hasta ahí está la barca. Pero ¿cuántos realmente estamos saliendo o nos estamos programando para salir de la barca? Por el miedo quizás. ¿Y si lloro y no pasa? ¿Y si no se alienta? ¿Y si no se liberta? ¿Y si quedo en vergüenza? Hay mucha gente que piensa así. Y yo no, y a mí me da miedo. Yo he escuchado gente decir, y a mí me da miedo ir a orar, ir a reprender un demonio. Y se están quedando en la barca por dentro, se están quedando en la zona de confort. En su casa, en el trabajo, así estamos bien. Ahora, cuando usted se da cuenta, las señales de Mateo 24 se están cumpliendo.
Ahorita se está hablando de una guerra entre Irán e Israel y ahora ya está metiendo mano Estados Unidos. Lo que se está cumpliendo es lo que Jesús habló en la palabra, rumores de guerra, pestes, terremotos, y dice, y ahí son principios de dolores. Oye, la venida de Cristo, con todo lo que estamos viendo, es inminente. O sea, ya antes, antiguamente, 20, 30 años atrás, a usted le decían Cristo viene y le daban un folleto y usted decía, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Eso es mentiras. Hoy en día no podemos negar todas las señales que estamos viendo. Pero yo le pregunto, nosotros estamos bien, estamos acomodados. ¿Cuánta gente ahí afuera está necesitando oración? ¿Cuánta gente allá afuera está necesitando palabra? ¿Cuánta gente que usted conoce y que yo conozco están enfermos? Pero por el miedo a salir de la barca, que si oro y no se sana, o que si tiene que ser el pastor únicamente, ¿sabe qué dice la palabra? Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, no dice a los profetas, no dice a los apóstoles. Dice que a todo el que cree la señal le va a seguir. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán los enfermos. Ahora, usted se da cuenta que cuando Jesús llega, lo primero que hacen es confundirlo con un fantasma. Ellos no creen que es Jesús. Y hay mucha gente quizás que está creyendo que la tormenta es causada por un diablo o por un fantasma o por un demonio, no sabiendo que es Jesús el que está permitiendo la tormenta para enseñarnos a caminar sobre ella, para activar la fe que tenemos, para activar los dones y para que aprendamos a andar en lo sobrenatural. Y mucha gente le está ministrando el diablo a la mente y dice, se va a ahogar, se va a morir, hasta aquí llegó, ya no se va a parar, suelte el ministerio, suelte la casa, suelte eso. Pero ¿sabe algo? ¿Cómo distinguieron que eran Jesús? La voz que salió de allá dijo, tengan ánimo. Contrario a lo que el diablo dice. El diablo te amenaza, te susurra que te vas a hundir, que te vas a morir. Pero Jesús dijo, tengan ánimo que yo soy. Yo soy el que estoy permitiendo que la tormenta esté, que el apogeo esté, que las olas golpeen la barca. Hay uno de los evangelistas que dice, y los discípulos pensaban que la barca se iba a partir. Muchas veces es el pensamiento lo que está acá, pero otra cosa es lo que Dios está pensando, otra cosa es lo que pasa afuera. Y cuando usted se da cuenta de esto, entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el miedo de salir? ¿Cuál es el miedo de orar? ¿Cuál es el miedo de predicar? ¿Y cuál es el miedo de dar palabras? ¿Sabe algo? Muchas veces tenemos muchos títulos, muchos, pero poco fruto. No estamos dando el fruto para los títulos que muchas veces portamos. Entonces, yo le pregunto, yo sé que usted sabe que ahí en su misma casa hay gente que necesita palabra. Ahí al vecino de al lado hay gente que se está enfermando, que está necesitando una oración. Y quizás usted por la preocupación de que quizás si se aliente o no se sane, yo le digo algo, el que obra es Jesús. Cristo en mí, esperanza de gloria. El que obra es Cristo. El que hace la obra se llama el Espíritu Santo. El que sana es Él. Entonces, usted no tenga miedo, usted suéltese, entre. Que Pedro caminó, dio unos pasos, caminó. Se hundió, sí. No le puedo asegurar que quizás no fallemos. No le puedo asegurar que quizás en medio de ir caminando, quizás no dudemos que hay tormentas que no simplemente vienen con voces diabólicas, sino hay tormentas que vienen disfrazadas de distracciones. Y entonces, ¿cuál es esa distracción? La casa, el hogar, la familia, el televisor, el trabajo, y todo eso nos va quitando el tiempo. Dice que Pedro quitó los ojos de Jesús, pero los puso en la tormenta y por eso empezó a hundirse. O sea, no, el diablo es tan astuto que él dice que se disfraza como ángel de luz. Él se le va a presentar a usted como el santo, como la santa. Y muchas veces la distracción, mira que muchas veces utilizaba a Pedro y Jesús tenía que reprender al diablo porque se disfrazaba de buena voluntad. Señor, mira que no te acontezca esto. Señor, pero ¿cómo usted va a morir? Pero si es necesario, yo lo defiendo. Apártate de mí, Satanás. Usted está poniendo las cosas en la mirada de la tierra, en los hombres, y no en la voluntad del Padre.
Entonces, mi hermano, mi hermana, dicho estas cosas, yo le decía al pastor cuando él me dijo de la palabra, yo le dije, amén. Pastor, inclusive ayer estaba meditando todo esto, ¿sí? Y lo sobrenatural realmente se da cuando nosotros nos arriesgamos, cuando nosotros salimos de ahí. ¿Usted cómo quiere ver un paralítico caminar si usted no ora por nadie, si usted no predica? La Biblia dice, ¿y cómo podrán tener fe si no se les predica? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. A veces estamos sentados, estáticos, solamente escuchando, pero ¿qué estamos poniendo por obra? ¿A cuántos estamos alcanzando? Yo le decía, pastor, el reto mío y el reto de muchos acá el día de hoy, yo quiero que sea llenar la iglesia de almas, llenar el ministerio de almas. Y yo le dije, pastor, ¿sabe qué? Me acomodé de esta manera. Voy a trabajar en la mañana hasta mediodía y de aquí para adelante, después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, voy a estar disponible para visitar hogares, para hacer videollamadas, para todo aquel que necesite oración, que si usted tiene un enfermo, que si usted necesita a alguien que está allá, que le falta la paz, alguien que necesita oración por liberación, yo estoy disponible. Porque ¿cuántas veces el trabajo nos consume hasta la noche? Pregúntese eso. ¿Cuántas veces el que es independiente, a veces la mente le sigue trabajando hasta después de acostarse? Y mañana tengo que hacer, y el pedido, y no pagué, ¿Cierto, hermana Claudia? Usted es independiente y sabe eso. ¿Cierto que sí? Claro, yo le hablo porque yo soy independiente y todo el tiempo la mente vive trabajando y tengo que pagar y tengo que cumplir y tengo que hacer esto. Pero mire cómo nos corrige Jesús. Dice, busquen primero el reino, que todo se va añadiendo, que todo se va añadiendo. Y si algo tenemos que hacer es organizar el tiempo. Que yo sé que, mire, cuando el pastor habló un día y dijo, yo le dije a Dios que quería trabajar tantas horas y ya, y Dios le acomodó el trabajo a esas horas. No lo puso a trabajar hasta las 7, hasta las 8, 2, 4 horas, y de ahí para adelante le quedó el tiempo libre. Entonces yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, hay que salir de ahí, hay que salir de la zona de confort. Este ministerio, así como ha llegado gente, se ha ido gente. Pregúntese por qué no se mantiene. Sabe que tenemos que armar también un grupo de tutores donde estemos llamando y visitando a esa gente que llega nueva, donde estemos llevándole un proceso, donde estemos animándoles por qué necesita que ore, por qué, cuál es su situación. Hay que hacer esa labor de padrinos espirituales. Sí, porque hay mucha gente que se cansa y dice, ay, no, pero conmigo nadie estuvo en el proceso. Se fue, se cansó. Y como son apenas están llegando, ellos quieren como un bebé espiritual que lleve un acompañamiento, alguien que los esté ahí enseñando. ¿Entiende? Mi hermano, mi hermana, pregúntese eso. Pregúntese para usted, ¿qué horas le queda libre? No para que vea novelas, no para que vea Netflix, no para que entre al chisme. Sí, porque muchas veces, ay, voy para donde fulano y vamos es a hablar cosas que no edifican. Voy para donde fulano y vamos es a hablar chismes que no, y las almas perdiéndose, almas que se están muriendo, gente que usted dice, ay, mire, y fulano, ay, me dieron la noticia que se murió. La pregunta, ¿le hablamos de Dios? ¿Le hablamos de Cristo? ¿Trajimos esa alma al reino? Hay mucha influencia afuera, pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y entonces, ¿dónde está la luz? Parece que la luz estuviera encerrada en un cuarto, en una casa. ¿Y cuándo la vamos a sacar a flote? ¿Cuándo vamos a ser esas personas que no nos dé miedo hablarle de Dios? Hay gente que le da pena hablar de Dios. Hay gente que no tienen testimonio de Dios. Y quizás si hablan de Dios, hay otra persona que va a decir, y yo no sabía que usted era cristiano. ¿Sí me está entendiendo esa parte? ¿Cómo así? Yo no sabía que usted era cristiano. ¿Por qué? Porque nuestras expresiones y nuestras maneras de ser con los de afuera son diferentes a con los de adentro. Y entonces ellos nunca se van a enterar que somos cristianos. Nunca se van a enterar que podemos llevar a cabo
una oración, que podemos llevar a cabo una palabra, que podemos darle acompañamiento a alguien que está en la tristeza, que está hundido, en la soledad, en la depresión. Cuánta gente que me ha llegado quizás y es que me quiero matar? No, no lo haga, venga, vamos a orar, venga, la palabra dice esto, venga, venga, no haga eso. Por la gracia y la misericordia de Dios, he detenido varias personas que están en esa situación, y si yo no les hablo, el diablo me gana, el diablo me quita un alma, no las quita, no las arrebata. Entonces, mi hermano, sepa usted algo, que la palabra dice que el que trabaja para Dios no trabaja en vano, ¿cierto? Y que la paga de nosotros llega en un tiempo determinado. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted está trabajando en una empresa y que le pagan quincenal o mensual, resulta que si usted sabe que le pagan quincenal o mensual, usted va a los 2 y a los 3 días a pedir plata. Si usted sabe que el pago es quincenal o mensual, ¿usted cada 3 días va a pedir plata? No, ¿cierto? Porque usted ya sabe que hay un tiempo y que usted no puede estar todo el tiempo pidiendo plata. El jefe se va a cansar y se lo va a aburrir y se lo va a correr. ¿Por qué yo digo esto? Porque todos los días la gente acá le estamos pidiendo plata a Dios, pero no estamos haciendo la obra. Y no dejamos que Él mismo acomode lo que tiene que acomodar. Y no dejamos que Él mismo haga que las cosas salgan a la voluntad de Dios y que las cosas lleguen en el tiempo que Él tiene para nosotros. Entonces el afán de nosotros es la añadidura, ¿cierto? El afán de nosotros es la añadidura, pero no el reino. Pero Cristo dijo, preocúpense por el reino, que todo fluye solo. Fluye, fluye, fluye. ¿Me entienden? No hubo un discípulo de la barca que experimentara lo que Pedro experimentó. No hubo uno. Mire, yo sé que Pedro se hundió, pero toda la vida él tuvo la experiencia en la mente. Yo caminé sobre el mar. No lo hizo Juan, no lo hizo Judas, no lo hizo nadie. Lo hice yo. Yo tuve esa experiencia de caminar. Nadie le quitó esa experiencia. Nadie le quitó esa vivencia. De hecho, esa gallardía de Pedro lo convirtió en un líder y lo convirtió en el primer líder, porque el hombre, a pesar de las situaciones que tenía al frente, el hombre se atrevió a decirle, entonces mándeme a caminar. Y eso que no estaba seguro que ni era Jesús, porque estaban diciendo que era un fantasma. Y digo, si es usted, mándeme para allá a caminar, que yo voy para allá. ¿Quién tiene esa gallardía de ir a decir, Señor, si allá está el endemoniado, mándeme a mí que yo voy para allá? Si allá está el paralítico, mándeme a mí que yo voy para allá. ¿Cuántos tenemos esa gallardía? No, pastor, a mí no, mande a otro. Mande al pastor porque él sí. ¿Y cómo vamos a desarrollar la fe y el poder y lo sobrenatural? O sea, vamos a esperar que otro nos lo cuente de experiencias de otro, pero no lo vamos a hacer desde nuestras propias experiencias. Y la fe es eso, osadía, es la certeza de lo que se espera. O sea, que usted espera, usted tiene que rodearse de gente de fe, que si usted va para donde un mocho, lleve el otro que diga, ahí le va saliendo el brazo. Porque si usted va con otro que dice, no, no, eso para qué voy por allá con usted, a usted se le va a menguar la fe, se le va a menguar. Y necesitamos salir de esa zona. Soltemos todo en las manos de Dios, todo, 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 todo. Tristezas, depresiones, todas esas cosas que son distracciones. El diablo pone distracciones, distracciones. Viva llorando por esta situación que le pasó. Quéjese por esto otro. Mire, usted no va, ya, no vale la pena más. Y eso, y le puede ministrar. Y eso que está en el ministerio. Y eso que le está sirviendo a Dios. ¿Me entiende? Pero el pastor ya nos ha enseñado muchas veces, ármese de valor y decrete la palabra de Dios. Decrete. Hace mucho tiempo yo tenía guerra con luchas espirituales de noche y yo decía, pero ¿por qué, Señor, tengo que tener tanta lucha de noche? Si yo no estoy pecando, ¿qué es lo que pasa? Y Dios vino a mi espíritu y me dijo, porque usted no está decretando lo que dice la Biblia antes de acostarse. Hace tiempo
¿Cómo así? No, lo que el enemigo viene es a hacerle guerra, pero usted tiene que decretar. Y entonces yo empecé, con que así es. Entonces si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y empecé a soltarle versículo tras versículo tras versículo. Y desde que aprendí a decretar lo que dice la Biblia, el diablo o sea, él no tiene ¿cómo le digo? Se trata de argumentos legales y bíblicos. Usted mismo se da cuenta que hasta el mismo Jesús se le argumentó con lo que estaba escrito. El diablo se le argumentó, no se le salieron de las leyes. Pero por eso es la necesidad de que nosotros aprendamos Biblia, porque el Espíritu Santo se agarra de lo que usted aprenda en la Biblia y ese versículo lo va a ministrar y le va a decir, declare esto, decrete esto, cambie el decreto. Y usted ve, por ejemplo, para terminar, que cuando termina la historia, dice que ellos fueron a una tierra llamada Genesaret, hicieron muchos milagros allí, Jesús. ¿Usted cree que el diablo se la va a poner fácil y no le va a armar guerra cuando sabe que lo que usted va a hacer es libertar almas? ¿Usted cree que se la va a poner fácil? Mira, le suelto algo. Cuando en otra historia dice que Jesús los manda, la misma historia, los manda en la barca, los vientos contrarios, pero en esta historia Jesús dormía. Él soltó una palabra y dijo, vamos al otro lado. ¡Pum! Soltó la palabra y se acostó a dormir. Se descontroló la barca. Los discípulos dijeron, se va a partir, nos vamos a morir, pero Jesús está dormido, ¿qué hacemos? Mira esto. ¿Sabe por qué se levantó la tempestad y los vientos? Porque cuando usted ve el destino para donde van, dice que iban para Gadar. ¿Y usted sabe quién venía en los vientos y en el aire? Los diablos territoriales de Gadar, que le estaban haciendo la guerra para que no fueran a libertar el endemoniado o los endemoniados gadarenos. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe por qué Jesús dormía? Porque él soltó una palabra y se tenía que cumplir. Él no le confió la barca a Pedro, que era el más pescador. Él no se confió en la experiencia de Pedro como pescador ni en los demás. Él dijo, vamos para el otro lado y se acostó. ¿Sabe algo? Cuando usted tiene una palabra, la misma palabra lo lleva con tu y tormenta. ¿Por qué, pastor? Porque a un profeta lo llevó un pescado a Nínive en contra de su voluntad. No. Y lo escupió allá en las playas de Nínive. Y le tuvieron que creer, si no era por el mensaje que llevaba, era por el vaho que llevaba a puro pescado. Y quizás ya iba todo lastimado de los jugos gástricos del pescado. Y le dijeron, no, pero imagínese, si no le creemos a este man que viene con este mensaje y huele a vómito de pescado, la palabra lo llevó. Y Jesús decía, yo me acuesto a dormir, yo ya lancé la palabra por encima de la tormenta, por encima de los diablos de Gadar, por encima de lo que venga. Cuando usted tiene una palabra, usted solamente tiene que descansar, que la barca llega porque llega. Llega. Porque Jesús no le dijo, oiga, pero me acuesto a dormir y lo dejo a usted manejando la barca. No. Él dijo, vamos para allá y se acostó. Y los otros desesperados y eran los que tenían experiencia en alta mar. Y como quiera, fue libre el endemoniado. Como quiera. Como quiera. El reto es, ¿por qué no lo hacemos? Porque usted no se planilla. Porque usted no se planilla y saca un tiempo. Y así como usted le trabaja al hombre y a lo secular, 8 horas, 10 horas, sáquele una para ir a visitar a alguien. Empiece con una al día. Que yo sé que cuando usted empiece con una o con media hora, la misma gente y la misma necesidad va a hacer que el tiempo vaya abarcando más. Y hermana, ahora venga a mi casa, ahora venga, vamos a la otra casa, vamos a la otra casa. Y cuando usted se da cuenta, usted tiene un ministerio evangelístico, que fue lo que Jesús dijo, id
por todas las naciones y haced discípulos. Y la iglesia dejaría de encerrarse en cuatro paredes. La iglesia tendríamos cientos o miles de personas adorando, testificando y ellos mismos reproduciéndose. ¿Qué decía el pastor? ¿Quién es el que da ovejas, el pastor o las mismas ovejas? Por lógica, las mismas ovejas tienen que reproducirse entre ellas. Pero las ovejas o muchos de nosotros nos estamos quedando callados y guardados, pero reclamamos, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo voy a ver el propósito, Dios? ¿Y para cuándo es que yo voy a ver el cumplimiento de la promesa? Pero estamos caminando en la voluntad, pero estamos caminando en la palabra, estamos caminando. Usted sabe que mientras que nosotros dormimos, brujos vigilan y ayunan, lo hacen. Y a veces no es ni porque quieren, los imponen, les obligan y son juiciosos y son juiciosos. Acá nada es por imposición, todo es por voluntad propia, todo es por gracia, gracia, misericordia. Planilles, hermano, planilles, hermana. Yo sé que es corto lo que estoy diciendo, pero mira algo, si usted quiere, apunte mi contacto. Cosa que usted necesite ayuda en oración, en liberación, con el permiso de mi pastor, porque esto es para el ministerio, esto es para traer almas a este ministerio, vamos a llenar esto. Cristo viene y viene pronto, el tiempo está corto y nosotros tenemos que despertarnos porque la iglesia no puede seguir dormida. Si usted tiene casos, hágale, vaya para adelante. Y si usted dice se puso difícil, pastor, ayúdenos. Aquí estamos con el pastor Juan, aquí creo que estaba también el pastor Edgar. Mire, apunte el contacto 322-200-2479. En las horas de la tarde voy a sacar la tarde solamente para esos casos que usted diga, necesito que ore por aquel, por fulano, por sutana, hágale una videollamada, dele palabra, ore, y ahí vamos a estar juntos en el proceso. Pero ¿sabe algo? Esa persona que usted traiga, usted la va a padrinar y usted le va a llevar el proceso porque es su responsabilidad, es un alma que usted está dando para el reino, es una corona suya. Nosotros le vamos a ayudar, pero mira, comprométase con Dios. Pero si somos leales para trabajarle hasta tarde al hombre, ¿por qué no le hacemos con Dios? ¿Por qué no le hacemos? ¿Por qué no multiplicamos esto? ¿Por qué no hacemos que la gente realmente sea impactada de la gloria, de la presencia, de la paz, del reino, del reino? Jesús dijo, el reino está en ustedes. Expandamos el reino. Démosle para adelante. Ya lo apuntaron, ¿verdad? Mire lo que ustedes necesiten, cosa que necesitemos. Igual ahí va a estar el pastor. Ahí va a estar el pastor. Ahí vamos a estar todos, todos. Esto es un equipo. Esto es un engranaje. Todos vamos a estar ahí para orar, para apoyar en oración. Cierre los ojitos y déjeme orar por usted y oremos por este propósito. Y dígale, Señor, Padre Celestial, yo vengo delante de ti y de tu presencia. Señor, reconozco que muchas veces he estado por las añadiduras. He querido, Señor, ir a los servicios simplemente por una sanidad, por una liberación o por un favor propio para mi vida. Señor, no sabía o no se me había revelado que usted nos hizo benditos desde antes de nacer, desde antes de la fundación nos predestinó, nos dio talentos, nos dio dones, nos dio riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Padre, perdóname por pedirte lo que ya tengo. Yo sé que la manifestación viene, Señor, en el tiempo preciso. Pero ahora, Padre, yo me dispongo, dígale, yo me dispongo a hacer la obra, a servirte, a multiplicarme. ¿Sabe algo? En el Génesis dijo que cuando Dios hizo el hombre, lo dio para que diera fruto. O sea que lo que no da fruto dice que se corta y se echa al fuego. Usted y yo, el diseño es dar fruto y ser fructíferos, multiplicarnos. Eso es lo que me dice la Biblia desde un principio. En el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, hoy me pongo, Señor, una vez más al servicio, Señor, tuyo, con amor. Padre, no esperando nada a cambio, simplemente
que la gloria tuya se manifieste, que el poder tuyo se manifieste, que salgamos de la zona de confort, que salgamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que así como a Pedro, Señor, no le importó lo que hubiese debajo, kilómetros de agua, peces, Señor, tiburones quizás, en el nombre de Jesús, el hombre no puso la mirada al principio, quizás en la tormenta, sino que quiso avanzar, quiso, Señor, caminar en lo sobrenatural. Padre, así quiero que la iglesia, Señor, camine en lo sobrenatural, que la gente testifique de milagros, que la gente testifique liberación, que la gente testifique de la gloria, Señor, y que vayan a dar más alabanza que a pedir, que sean más el agradecimiento que los favores, Señor, porque tienen que entender que usted y yo vinimos completos desde la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendigo este remanente, Señor, y lo confirmo una vez más, Padre. Estoy a tu servicio, donde quiera, Padre Santo. Aquí estamos y ponle este espíritu y este sentir a todo aquel que me escucha, Padre, para la multiplicación, Señor, de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, que siempre estén, Señor, dispuestos a llevar la palabra, que siempre estén dispuestos a generar, Señor, la gloria de Dios y a impactar vidas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de mis pastores, y en el nombre de Jesús, Señor, que tu voluntad siempre esté con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mi pastor. Amén. Gracias, Javi. Gracias, gloria a Dios. Permítame solo decirles, mire, mis amados, yo le digo esto, es tan fácil, tan fácil. ¿Qué te impide a ti o a cualquiera de nosotros? Gánese una sola persona, dígale, venga, no lo suelte, no me lo entregue a mí, porque es que yo tengo más trabajo, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme. Ahorita acabamos de llegar con mi esposa de la fundación. ¿Sabe una cosa? Empezamos a ministrar solamente a repetir una oración, solamente a repetir la oración. Y se le empezaron a manifestar los chuques a esos muchachos. Imagínese que se le manifiesten a 4 a 5 a más. Hermano, mire, esto se necesita la disposición de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué se le dificulta a usted? Enséñele a ese amigo, a ese compañero. Aquí hay una hermana, aleluya, Elvis, que ella, Dios le envía a las personas. Les invita un chocolate, un café, una empanada, un tinto, un vasado de agua, un poquito de aire fresco allá de Valledupar y los coloca a escuchar la palabra de Dios. Mire, consiéntalos, llévalos. Lo que el pastor Javier está diciendo. ¿Cuántas veces le trabajamos 8, 10 y 12 horas al mundo? Yo llegaba a las 5, 4, 5, 6 de la tarde, cansado, yo ya no quería nada. Pero un día se me ocurrió decirle, Señor, yo quiero terminar al menos 3, 4 de la tarde y dedicar de ese tiempo a buscarte, a orar, Señor. Y ustedes ya me han escuchado. Dios me concedió ese gran privilegio. No lo invertía en ninguna otra cosa. Luego a lo que vi que los resultados se me dieron y en vez de haberse bajado mis ingresos, aumentaron. Entonces ya dije, espere. Ahora, como ya veo que Dios me bendijo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Señor, hagamos un trato. Permíteme terminar 1, 2 de la tarde para de ahí en adelante empezar a orar y a estudiar. ¿Qué pasó? De esa manera Dios lo permitió. Dios me permitió de esa manera. Mis ingresos bajaron, todo lo contrario, seguían aumentándose. Seguían aumentándose en mi trabajo. Luego, yo dije, me dio unos resultados extraordinarios. Y yo le digo una cosa, solamente trabajaba, bien, eso sí me tocaba madrugar mucho, ahí a llegar a trabajar. A las 10 de la mañana llegaba a trabajar, imagínense, bien madrugado.
y solamente trabajaba de 10 a 12 del día. Y se bajaron los ingresos. No. O sea, ¿cuántas horas trabajaba? 2 horas. Y mis ingresos iban para arriba. O sea, yo le digo, trabajarle al Señor, pero no haga lo que hacía un hermano. Dios lo bendijo, pero ahora como había tanto trabajo, entonces se le dedicaba el tiempo al trabajo y de las cosas del Señor las sacó aparte. Ese es un trato maluco. Ese es el peor. ¿Sabe qué dijo el profeta? El profeta, el profeta Elías le dijo a una viuda, dame un vaso de agua. Cuando la viuda se fue, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, hey, espera, y tráigame también una torta. Una torta. No, señor, no tengo sino un poquito de harina. Cualquiera que hubiese dicho, este hombre, ¿a quién va a llegar? Vaya, pídale a un ricachón, a alguien que tenga. Pero vais a una viuda, que era lo único que le tenía para comer con su niño, con su hijo. Dígame usted una cosa. Y lo más tremendo es que dice, sí, pero primero hazme a mí. ¿Qué quiere decir? Primero trabájele al rey, primero le dedícale a él. Y va a ver, y si usted lo indica de la mejor, yo le digo una cosa, ¿cuántas personas están peleando por sus finanzas, pero las cosas del Señor las dejaron a un lado? Pastor, de hecho, por eso es el atraso, porque están De poniendo hecho, primero la añadidura antes que el reino. Y cuando Dios dice, por ejemplo, de los talentos, que en ese momento Él lo ejemplificó con talentos que significaban monedas, pues Dios no quiere, o sea, no, en el reino espiritual no tiene nada que ver con plata, que usted le lleve plata a Dios, Él lo que quiere es ah, almas, es almas, 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 almas. que es que usted multiplique los dones en almas. Desocupar el infierno y llenar el cielo. Pa- Desocupe el infierno y llene el cielo. Saque a los pecadores de donde sea, no los censure. Ah, no, pero es que ese es un borracho, es que ese es un drogado. Es exactamente, esos son los que Dios los quiere, porque esos han llevado del tableado. Ellos saben qué es arrastrarse de necesidades, de dificultad, de rescate, una prostituta, un homosexual, una lesbiana. Saben. El niño bonito no sabe de qué le ha ido, cómo le toca. El niño bonito nació en una cama, en una cuna de oro. Pero ese que llevó del tableado, vamos, háblale, pero quémele el tiempo si es necesario. Venga, vine a que nos conectemos. Buenas, ¿cómo me le va? Haz un achaque, inventa. Ay, yo no sé, el Señor me colocó que le debía traer este pan, estas galletas. No, no es el pan, no son unas galletas. Es el achaque de llevarle la palabra de Dios. Yo lo hice. Yo lo hacía. Y yo les digo esto, mis hermanos. Perdónenme, que yo hable de lo que yo hice, pero a mí me entregaron un grupo cuando era miembro de una congregación, me entregaron un grupo y vaya a ese grupo tan hermoso. Y cuando fui a mirar cuántos eran los del grupo tan hermoso, el grupo familiar, la señora, el señor o el hermano, la hermana y las dos niñas. Eso era todo. Y me dijeron que era muy hermoso. Cuando yo fui a visitarla la primera, yo le dije, hermana, ¿dónde están los hermanos que se congregan? ¿Cuáles? No hay ninguno. Y sabe, a los 6 meses habían cerca de 70 personas en el grupo familiar que yo lideraba, porque yo iba con el achaque, un panecito. Ay, hermana, Dios le bendiga. Vine, el Señor me inquietó a traerle este pan y a invitarla, por supuesto, al culto. Un pan, ¿cuánto me costaba en eso? 1.000, 2.000 pesos, 3.000, qué sé yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuándo, pero yo iba y ellos iban al culto conmigo. Vuelvo y le digo, no alcanzó 6 meses.
y era el grupo más grande, el grupo familiar al cual me habían delegado a mí. Mañana nosotros vamos a iniciar un grupo familiar en el norte. Los que quieran ir conmigo, hoy vengo, mire, mañana nosotros, estoy proyectado 3 prédicas. ¿Dónde? De la mañana. La de la mañana, la del sol, y luego termino aquí y córrale para la célula, que vamos a abrir mañana. Los que quieran me dicen y nos vamos para allá, en el nombre del Señor. Hoy fue fenomenal en la fundación, fue tremendo, aleluya. Muchacho, que Dios nos mostró, se lo digo, Dios me mostró lo que él hacía. ¿Sabe qué él hacía? Cuando estaba drogado, borracho, y no sé, porque le dije, no sé, pero usted decía y le pegaba y partía botellas y decía, me quiero morir. Yo lo veo. Dice, sí, señor, mire mis Las marcas, lo que Dios me estaba mostrando. Y se le manifestaron de una vez. Y empecé de una vez a ministrarle sanidad y liberación. ¿Qué digo? Terminé como si me hubieran quitado una maleta. Uy, qué bendición. Qué tremendo. Hermanos, esto es para usted. Por favor, invierta en el reino de los cielos. Yo le digo esto. Si tú quieres, no lleve un diezmo, no lleve una ofrenda. Seguro, yo no dependo de ni, pero haga esto. Vaya e inviértalo en un alma. Tráela, fundamentela, cimiéntela, gástele el tiempo para la gloria del Señor. Y usted va a ver la bendición de Dios. Yo le puedo garantizar lo que yo hice, a mí me dio unos resultados maravillosos. En estos momentos, le digo una cosa, le puedo aconsejar porque pasé por ese camino para ver la gloria de Dios. Padre, hemos hablado, Señor, conforme a lo que tú colocaste en nuestro corazón. Hoy te pido, por favor, que la gracia de tu amor